Seguimos con la serie El significado de la cruz y hemos ya visto varios significados. La cruz como máxima expresión de compromiso, como máxima expresión de vida, de reconciliación, y la semana pasada como máxima expresión de amor, nos comentaba y nos enseñaba Silvia. Y hoy me corresponde el tema de la cruz como máxima razón para la humildad. Debemos reconocer que la humildad de Jesús es la que nos abre las puertas al cielo a nosotros. A veces confundimos la palabra humildad con modestia, y es que nosotros por naturaleza somos seres orgullosos, llenos de ego, autosuficientes. Desde el momento en que nosotros vamos a nacer, estamos pequeñitos, tenemos ahí un séquito de personas sirviéndonos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. En nuestra sociedad vamos detrás de lo que es la riqueza, el glamour, el poder, el prestigio, todo eso que refuerce nuestro ego, lo cual Salomón describe sabiamente como vanidad debajo del sol. Pero Jesús vino a rescatarnos de ese instinto humano, de esa dominación del orgullo, del ansia de poder y del control. Y el apóstol Pablo animó a los filipenses, y hoy a través de ellos también a nosotros, a que sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Cristo. Para una serie basada en el Sermón del Monte, hace como unos 2 años, me correspondió hablar de la humildad como virtud. Y resulta que me voy enterando después ahí que alguien en las redes sociales se dejó decir un comentario como este, así con grandes signos de admiración. Cintia Bermúdez hablando de humildad y un montón de carcajaditas, ¿verdad? ¡Guau! Al principio yo dije, no le di importancia, pero la verdad es que luego como que me dolió, porque yo dije, esta persona no me conoce. Realmente no me conoce, pero un par de semanas después, de casualidad, me la encontré. Y entonces yo dije, la espinilla había quedado por allí. Yo dije, aquí está mi oportunidad para sacar mi clavito ¿verdad? Pero recordé las palabras que le decimos a los chiquitos. Primero, pare, piense y actúe. Como esa pulserita que usan los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Y bueno, la verdad es que me acerqué a saludarla, a iniciar una conversación, mostrar interés por esta persona. Me costó, claro que sí, me costó, fue difícil. Es que el tema de la humildad siempre será un reto, ya que nadie se puede comparar a la humildad de Jesús, nadie. Él nos dejó una barrera bastante alta. Por eso hoy vamos a estar descubriendo el sentido de la humildad a la luz de la cruz. Podemos tener muchas definiciones de lo que es humildad en los diccionarios. Sin embargo, es en el texto de Filipenses, capítulo 2, de los versos del 5 al 8, y en la persona de nuestro Señor Jesús, donde vamos a estar poniendo nuestros ojos en esta reunión. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias porque nos permites una vez más reunirnos como iglesia. Una vez más venimos a tu palabra como hombres y mujeres imperfectos, necesitados de ti, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y pedimos que a la luz de tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. El capítulo 2 de Filipenses, para ponernos un poquito en contexto, los primeros 4 versículos se nos recuerda que nosotros somos llamados a ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Si esto fuera una verdad en nuestras familias, pues yo creo que sería algo maravilloso. Pero es más fácil decirlo que lograrlo, así que la situación se nos pone un poco complicada. Podríamos tal vez poner muchas excusas, pero el Señor no nos va a pedir a nosotros hacer algo que Él no haya hecho. Y además de eso, nos dio el poder del Espíritu Santo.
La humildad es la madre de todas las virtudes, porque es la que permite a Dios hacer en nosotros lo que solamente Él puede hacer en nuestra vida. Así que después de este consejo del llamado a la unidad, Pablo continúa en el verso 5 de Filipenses y dice así, leo el texto para ustedes. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Verso 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y en el verso 8 dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me preguntaba por qué la cruz es la máxima expresión de humildad. Muchos estudiosos dicen que este texto es el corazón de la carta de Filipenses, porque estos versículos nos explican perfectamente el descenso de Cristo desde su gloria hasta la humillación para nuestra glorificación, para nuestra salvación. Iniciamos nuevamente en el verso 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Debemos entender entonces que la humildad de la cruz requiere una actitud diferente. Jesús estuvo dispuesto a llegar hasta la muerte para que usted y yo podamos tener vida. Lo primero que Pablo nos dice es que para lograr la unidad, para lograr la buena convivencia, solamente hay un camino por delante. Solamente hay un modelo de cómo sanar las heridas, un modelo de cómo evitar las discusiones, un modelo de cómo evitar un divorcio o las fracturas en una familia. Pablo nos dice que la actitud de Cristo debe ser nuestro modelo. Quiero que veamos este videíto. Vamos a poner atención a este videíto primero. Este es un buen ejemplo de lo que implica tener una actitud correcta. Bueno, digamos que la segunda parte, ¿verdad? Porque la primera parte fueron un poquillo malosos.
Pero esta es la actitud que tuvo Jesús, la actitud correcta siempre. Él lo que hizo fue descender y entonces descendió para que nosotros pudiéramos pasar del pecado, de las tinieblas, a la luz, a la gloria de la salvación. Pero nosotros generalmente no somos así. Tristemente, nosotros preferimos chocar antes que ceder. ¿Qué hacemos cuando estamos ante una señal de seda, tal vez en un puente o en una pista? ¿Somos de los que paramos el carro o somos de los que aceleramos porque decimos, aquí vamos, me meto yo primero? Nuestro ego supera nuestra razón y muchas veces entonces preferimos perder por nuestra terquedad antes que dar el brazo a torcer, como diciendo, de aquí nadie me mueve, nadie me dice lo que tengo que hacer, solamente yo tengo la razón, a mí nadie me pasa por encima. Debo confesar que muchas veces pues he tenido esta actitud y termino después pidiendo perdón. La palabra actitud en el original es la palabra froneo, que tiene que ver o significa la forma, una forma de pensar, una disposición de la mente, una inclinación natural de nuestros pensamientos. Por eso, algunas traducciones de la Biblia, el texto de Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. El Señor Jesús, antes de encarnarse, tuvo una actitud mental, una disposición de su espíritu, una inclinación natural que usualmente nosotros no tenemos. Y eso le permitió considerar la misión que se le estaba encargando. En el original, el verbo de este texto dice debe ser, su actitud debe ser, está en imperativo. Lo que implica que esto no es una opción, es una obligación que nosotros tenemos. Este verbo también está en tiempo presente. Quiere decir que Pablo indica y nos llama a que nosotros debemos tener una forma de pensar similar a la de Jesús, pero de manera continua. No es que hoy vamos a tener una actitud como la de Jesús y mañana no. La actitud de Jesús debe ser un estilo de vida en nuestra forma de pensar, de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Y también este verbo está en una voz activa. O sea, yo no soy pasivo en este proceso. Yo tengo que activamente hacer algo. Yo tengo que tomar decisiones y eso requiere un acto de voluntad. Requiere de repente renunciar a deseos de la carne, renunciar a la superficialidad, al egocentrismo o al egoísmo. Así que Pablo nos está retando a que vivamos con una manera de pensar como la que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo pide que hagamos. Y si continuamos en este texto de Filipenses, Pablo seguidamente nos indica cómo era esta actitud humilde de Jesús. Así que lo primero que él destaca está en el verso 6. Lo primero es que la humildad de la cruz implica una actitud de renuncia. Humildad como la de Cristo significa renuncia, o más bien yo diría una autorrenuncia. Primero, una renuncia de su posición. El verso 6 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él abandonó su posición, no se aferró a su trono. Antes de su encarnación, Cristo existía en forma de Dios, existía como Dios desde la eternidad y seguirá existiendo así porque Él no puede variar. Esa es su esencia. Dios es inmutable. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Siendo Dios, Él tomó esa posición celestial, estando en esa posición exaltada, decidió hacerse hombre, decidió dejarlo todo. Nadie anula la posición de Cristo.
No fue que el Padre Celestial llegó y le dijo, bueno, hijo, de ahora en adelante pierdes tu posición aquí en el reino de los cielos. No. John Dixon, un escritor, dice lo siguiente: humildad es la noble elección de renunciar a su estatus, desplegar sus recursos o usar su influencia para el bien de otros antes que para su propio bienestar. Cuando nosotros tenemos poder, estatus, posición, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra actitud? No midamos nuestra vida por los metros cuadrados de nuestra casa, ni por el modelo de carro que tenemos o por el puesto que estamos ocupando. Jesús no se aferró a su reino, no se dejaba llevar por una ambición ciega de su posición, teniendo aún la meta más alta, que era la salvación de la humanidad. Él hubiera podido usar cualquier medio necesario para poder obtenerla. Sin embargo, no lo hizo. Aquel refrán que dice que el fin justifica los medios no se aplica a su estándar, porque su actitud de humildad es una actitud de renuncia. Siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios. Así que su humillación no comienza ahí en la cruz. La humillación de Jesús comienza mucho antes de venir, antes de que se hiciera hombre. Que el Dios del tiempo y del espacio, que todo lo llena, se atreve a reducir su condición para estar en el útero de una mujer pecadora por 9 meses y venir a este mundo como si fuera una simple criatura. Eso es una humillación suficiente para el Creador. Y sin embargo, Él lo hizo. Su humildad nos salvó. A nosotros, sin embargo, nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Nosotros nos aferramos a las cosas materiales. Estando en una conferencia internacional, asistía a uno de los talleres para directores. Cuando yo llegué a la sala, me pidieron allí a la entrada que pusiera el nombre y el cargo. Entonces yo siempre pongo Teacher Cynthia, puse. Inmediatamente me tomaron el papel y me dijeron: no, disculpe, el taller de los docentes, de los maestros es por otro lado. Aquí solamente están los directores, los másters, los doctores en educación. Entonces, pues ahí tuve ya que decir, ¿verdad? Era la directora del colegio, etcétera. Qué importante es la posición y los títulos para la gente. Pero el Dios eterno, que no puede ser contenido ni aún por los cielos, como dice Job, dice que ni los cielos son puros ante sus ojos, dice Job 15:15. Ni siquiera los cielos son tan puros cuando se comparan con nuestro Señor. Pero aún con ese estatus, Él decidió descender y hacerse hombre y vivir en medio de pecadores. Solo pensar lo que esto significa, la humildad tan grande de Jesús para hacer esto por mí, para hacerlo por usted. Solo leer este pasaje, que a Él no le importó ser Dios, lo leo una y otra vez, y por más esfuerzos que yo haga para poderlo exponer de la mejor forma, me quedo corta en lo que esto representa. Él entró en nuestro mundo terrenal para sustituirnos en una cruz. Él supo manejar el poder, la autoridad, la posición, los privilegios que tenía. Con todo el poder en sus manos se dejó clavar en una cruz. Usted y yo probablemente con menos poder no hubiéramos dejado pues que ni un alfiler nos tocara. Con toda la autoridad del universo permitió ser clavado desnudo por nuestro pecado. Con todos los privilegios de la divinidad, Él se vació, Él se despojó de cada uno de ellos. Con todo el conocimiento, Él toma su obra redentora y la pone en manos de 12 hombres pecadores que ni siquiera estaban allí cuando Él murió. Esa fue la actitud humilde que hubo en Cristo, una actitud de renuncia a su posición. ¿A qué nos aferramos nosotros? ¿Está usted orgulloso porque le llaman médico, doctor, ingeniero, maestro, o por su rol de buena mamá, de buen papá, de buen hijo?
Pero no solamente tuvo una actitud humilde de renuncia, sino también en humildad él renuncia a su reputación, a su imagen. Dice el verso 7. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente. En la Reina Valera dice, se despojó a sí mismo. Nadie despojó a Jesús de su reputación, de sus privilegios, de su imagen, no. Cristo se despojó a sí mismo. Este fue un acto voluntario motivado por la gloria del nombre del Padre. Ahora, ¿de qué se despojó Cristo? Dios no se puede despojar de todos sus atributos divinos porque Él es Dios. Jesús fue hecho hombre, dice Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Y Santiago nos dice a nosotros que en Dios no hay cambio ni sombra de variación, de manera que Cristo no se despoja de sus atributos, lo que hizo fue restringir, limitar el uso de los atributos que siempre tuvo, pero se despojó de la adoración de los ángeles, de la gloria que siempre había tenido, de la compañía del Padre Celestial, de los privilegios, de su reputación, de su imagen, para caminar entre nosotros. La reputación es algo muy importante para muchos de nosotros. Queremos que nos vean con las personas correctas, que nos recuerden en el ambiente correcto, que nuestro nombre se escriba de manera correcta. Buscamos la mejor foto para las redes sociales, aunque dicen que nadie es tan feo como la foto de la cédula, ni tan bonito como la foto de Facebook. Pero Jesús se despojó de toda su reputación, de toda su imagen. Sabemos que la creación, la industria esta de la creación de imagen es poderosa. Las compañías publicitarias ganan millones trabajando y promocionando la imagen de un producto, de una persona. Y muchas personas gastan millones de colones por mantener una apariencia física. ¿Por qué? Porque la imagen es simplemente un medio para obtener control o reflejar autoridad sobre otros. Hace años aprendí algo que aplico con mucho cuidado, pero es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. En un seminario que estaba también para directores en Estados Unidos, una vez se nos dijo la teoría, y hay hasta un libro que nos entregaron, la teoría que dice Dress for Success, vístase para el éxito. Y esto lo que significa y lo que decían es que cuando usted como director, directora tiene que enfrentar una reunión de esas muy complicadas con unos papás o algo legal, algo muy complicado con alguna familia, lo primero que usted debe hacer es dress for success. Asegúrese de la imagen que usted va a dar, vístase con sus mejores trapos, esos que impresionan, porque cuando usted entra a esa oficina, a ese salón, entonces va a entrar con puntos a favor. Esa es la teoría. Pero esta no es la actitud de Cristo. Jesús más bien hizo lo contrario. Él se despojó de su vestidura celestial para ponerse nuestra ropa terrenal y representarnos a nosotros. Seres caídos que muchas veces no apreciamos lo que Él hizo por nosotros. Él renunció a su imagen, a su reputación para tomar la suya y para tomar la mía. Se despojó de todo. Y nosotros que no tenemos ni siquiera una condición cercana a los ángeles, ¿por qué se nos hace tan difícil soltar la posición, la posesión, los privilegios, lo que tengo, el nombramiento, el título, aquello que nosotros apreciamos tanto y aquello que defendemos? Nos aferramos a estas cosas temporales porque en ellas encontramos valor. La posición nos da valor, el título nos da valor, la imagen nos da valor, y soltar eso es como quedarnos sin valor. Pero Él se despojó de sí mismo. Su valor y su esencia no radicaba entonces en el uso de una posición o de sus privilegios o de poder o en su autoridad. Una y otra vez Él hacía cosas que eran perjudiciales para su reputación. A Él no le interesaba con quién lo veían, con quién comía, a quién sanaba. No le interesaba a quién Él servía. Nosotros sí.
Y esa es la diferencia. Y por eso Pablo nos exige a nosotros que tenemos que hacer un cambio y tenemos que adoptar la actitud humilde de Cristo. Cristo tenía todo y lo entregó todo. Nosotros no tenemos nada y nos aferramos porque, a diferencia de Él, andamos buscando valor en esas cosas terrenales. Cristo sabía quién era Él. Así que la actitud de humildad de la cruz significa, primero, renuncia. Lo segundo es que la humildad de la cruz significa obediencia. En el verso 8 dice que Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para muchos de nosotros, la obediencia a veces tiene que ver con un significado muy distorsionado. Desde niños nos cuesta obedecer. Muchas veces vemos a aquellas personas que nos dan una orden, las vemos como un tirano, ¿verdad? Porque tiene poder, porque tiene una posición y nosotros tenemos que obedecer y no nos gusta. Definitivamente esto no era lo que significaba obediencia para Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia era un gozo para Jesús porque significaba estar de acuerdo con su naturaleza original. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos y le decimos a Dios, Señor, yo sé que tú tienes el control de esto, que tarde o temprano esto va a ser algo bueno para mí. La obediencia refleja confianza en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios. En el Getsemaní, cuando el precio empezó a subir ahí astronómicamente, ¿verdad? El costo era la vida. Jesús fue obediente por amor a la humanidad. En el punto más crucial, Jesús escogió la humildad de desempeñar el acto que nos mostraría a nosotros la realidad del Padre de la manera más amorosa posible. Dios entregando a su Hijo. Nos amó con su última gota de sangre. Nos amó con su entrega humilde, que siendo sin mancha se hizo pecador. Nos amó cuando no lo merecíamos. Mateo 26:39, Jesús decía estas palabras: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En nuestro propio egoísmo, generalmente nosotros fallamos en nuestra capacidad de amar a los demás. Pero Jesús conocía el secreto de la obediencia que produce gozo. En el libro de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esta es la esencia de cómo opera Dios. Esta es la esencia de la humildad de la cruz, que se humilló, se negó a sí mismo por amor a nosotros. Los fariseos podían acusar a Jesús de que era un comelón, podían acusarlo de que era un gran bebedor de vino, pero no lo podían acusar de no amar a las personas. Él tuvo éxito, obedeció al Padre. Esa fue la actitud que hubo en él. Nuestra naturaleza: somos rebeldes, egoístas, temerosos. No es fácil para nosotros soltar, no es fácil para nosotros reconocer a los otros. Siempre queremos las luces sobre nosotros y cuando no están sobre nosotros las queremos entonces apagadas porque no las queremos sobre nadie más. Esa no es la actitud de Cristo Jesús. Todo el tiempo Él señaló al Padre, todo el tiempo Él amó a las personas. Cuando Él dio su última rendición de cuentas, Él dijo: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Esa actitud de obediencia que hubo en Cristo Jesús comenzó aún antes de venir a la tierra. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer al Padre? ¿Será que le tenemos que decir: Señor, no estoy cumpliendo tu propósito en mis relaciones, en mi forma de vida, en mi forma de expresarse? No es lo que tú esperas de mí.
La humildad de la cruz significa entonces una actitud de renuncia a la posición, a los privilegios, a la reputación, a la imagen. Una actitud de obediencia que se dio a sí mismo por amor a las demás personas en cumplimiento de una misión. Y en tercer lugar, la humildad de la cruz significa servicio. En el verso 7 dice que tomando la naturaleza de siervo. Reina Valera dice tomando la forma de siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? Servir. ¿Qué es lo que hace un sirviente? Servir. Cuando Jesús deja el cielo, él pudo haber venido a esta tierra como el gran líder romano, pero no lo hizo. Pudo haber nacido en Atenas con bombos y platillos, pero no lo hizo. Pudo haber llegado tal vez a Roma o a Jerusalén en medio de los sacerdotes, los escribas, en medio del Sanedrín, pero no lo hizo. Él llegó en un pesebre. Hace su entrada al mundo frente a unas ovejas y unos pastores del campo. Cuando nosotros invitamos a alguien aquí al país, a alguien de renombre, de inmediato se para el tráfico, ¿verdad? Todo se paraliza, hasta dan asueto y todo. Todo se paraliza. Y Dios viene y entra al mundo y dice, quiero que me vean los campesinos y las ovejas. Alguien dijo, la grandeza de un hombre no consiste en cuánta gente tiene a su disposición, sino a cuántas personas sirve. Nadie ha sido tan grande como nuestro Señor Jesús. Él sirvió a los 12 discípulos. Él sirvió a las prostitutas, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, a los leprosos, a las madres, a las viudas, a los niños, a los ancianos. Sirvió a los que le negaron, sirvió incluso a su traidor, porque él no tuvo favoritos. Y más aún, a usted y a mí. Jesús sirvió indistintamente, lo que da significado entonces a sus palabras cuando dijo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Él demostró humildad en el trato a los demás. Y entonces vamos a aquella escena, aquella noche cuando Jesús está con sus discípulos en Juan capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua y el Señor sabía, Jesús sabía que había llegado su hora. Sabía que tenía que regresar, abandonar este mundo y tenía que volver al Padre. Y esa noche, antes de que todo esto pasara, sabiendo quién era Él, sabiendo a dónde iba, sabiendo el costo que Él tenía que pagar, esa noche al final Él tomó una decisión. En el versículo, allí en el texto del capítulo 13 dice que Él los amó hasta el final. Los amó hasta el final. ¿Cómo los amó? Bueno, haciéndose siervo de ellos, se hizo siervo, haciendo lo que solamente el esclavo de más bajo rango hacía. Y aunque sabía que había un complot en su contra, sabía que uno de los suyos lo iba a traicionar, esa noche, la última noche, antes de que todo sucediera, Jesús estaba claro que Él le pertenecía al Padre. Que estaba claro que Él tenía la autoridad sobre todas las cosas. Tenía, como dicen, la bola en la mano. Él tenía en su mano su destino y el mío. Tenía nuestro destino en sus manos. Tenía el poder absoluto para decidir. Y yo me imagino que en ese momento crucial los ángeles estaban allí expectantes, mirando, preguntándose si Jesús iba a usar sus poderes o si iba a usar su posición, su influencia, o si iba a aniquilar tal vez a Judas. Pero en el verso 4 del capítulo 13 de Juan dice, así que
se levantó de la mesa, se quitó el manto, que era una de las prendas que tenían más valor en la época, por eso cuando muere él se lo arrebatan allí, se quitó su manto, tomó una toalla y dicen que se la amarró en la cintura. Y para hacer lo que tenía que hacer, se tuvo que inclinar. Se inclinó nuevamente más bajo que sus discípulos. Y tomó un recipiente y le puso agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Unos pies callosos, llenos de polvo, con uñas sucias, toscas. Y comenzó el Señor allí a hacer esa labor de siervo, sirviendo a sus 12 discípulos, demostrando con el ejemplo el acto de servicio más maravilloso que nosotros podemos tener. Si hubiera sido usted, hubiera sido yo creo que cuando llegamos a las patas de Judas le decimos, usted no. Pero el Señor no hizo eso. El Señor le lavó los pies a Judas. Judas, el que lo iba a traicionar. No tuvo favoritos. Sirvió y amó a todos por igual. Eso es demasiada humildad. Y Pablo nos dice su actitud, su comportamiento, Cintia Bermúdez, tiene que ser como el de Cristo Jesús. Se hizo siervo y ese es el ejemplo para nosotros. Y dice el versículo 15, sus palabras: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y no se refería al acto de lavar los pies como una doctrina, que empecemos a lavar pies por todos lados, sino al acto de servir, al acto de humillarnos, al acto de considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. Si Él, siendo Dios, vino a servir, ¿qué nos toca a nosotros? Nos cuesta tener una actitud de siervo, una actitud de servicio. Nos cuesta considerar a los demás como mejores que nosotros. Porque el orgullo apenas tolera a las personas, mientras que la humildad es paciente y sirve a las personas. El orgullo es impaciente, es intolerante. La humildad es perdonadora, es tolerante. El orgullo usa a las personas. La humildad pone la luz sobre los demás, abre y impulsa a las personas. El orgullo critica y condena. La humildad exhorta y anima. Jesús, siendo Dios, decidió tener una actitud de renuncia. Y eso es lo que significa humildad en la cruz. Que siendo Dios, Él tomó su trono y lo dejó de lado por una cruz. Que siendo Dios, Él tomó su posición y lo dejó de lado también por una cruz. Que siendo Dios, Él tomó su poder y sus riquezas y las puso a un lado también por una cruz. Que siendo Dios, Él estuvo dispuesto a dejar su morada, los cielos, por una cruz, por amor a usted y a mí, en humildad, el acto de humildad. Ahí vemos reflejado lo que significa la humildad de la cruz. ¿Qué tenemos nosotros que dejar? ¿Cuál es esa barrera de orgullo que nos impide a nosotros tener una conexión, una relación con nuestra familia, con nuestros amigos y sobre todo con nuestro Padre Celestial?
¿Qué tiene tal vez usted en esta tarde que entregar en la cruz? Pablo dijo en Gálatas, en cuanto a mí, dice, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa que no sea la cruz. En cuanto a mí, que ni se me ocurra sentirme orgulloso de otra cosa que no sea la cruz, decía Pablo. Quisiera terminar con esta historia. Cuenta la leyenda que hubo una vez un hombre llamado Latif. No tenía riqueza material. Cada noche él dormía donde podía, comía de lo que la gente le donaba, pero a pesar de su apariencia era un hombre muy sabio. Así que un día el rey decide llevarlo a vivir a su castillo, a su palacio, para que le ayudara a gobernar. Y el reino comenzó a prosperar. Por supuesto, entonces salieron los envidiosos que dijeron: Rey Latif está conspirando contra usted. Cada día se reúne con unas personas allí en un cuarto. Entonces el rey decidió ir con sus guardas y entrar en esa habitación. Pero allí no había nada, no había nadie. Solamente había un plato de madera, había una túnica vieja, rota, maloliente y una vara de caminante. ¿Estás conspirando contra mí, Latif?, preguntó el rey. ¿Cómo se le ocurre, majestad?, contestó Latif. De ninguna manera. ¿Por qué lo haría? Latif sonrió y se acercó a la túnica rota y vieja y la acarició y le dijo al rey: hace solamente 6 meses cuando llegué, lo único que tenía eran esta túnica, este plato viejo y esta vara de madera. Ahora estoy tan cómodo con la ropa que he visto, tan confortable en la cama que duermo. Es tan halagador el respeto que usted me da. Es tan fascinante el poder que regala mi lugar a su lado. Así que cada día yo vengo aquí para estar seguro de no olvidarme de quién soy y de dónde vengo. ¿Cuántos Latif ocupamos venir hoy a la cruz? Esta toalla que le fue entregada a usted con una cruz, algo simbólico, es para que no se nos olvide de dónde venimos nosotros. Nosotros pertenecemos a la comunidad de la toalla, pertenecemos a la comunidad de las vasijas que son frágiles, pertenecemos a la comunidad de los servidores, a la comunidad de los siervos. La invitación hoy para usted y para todos nosotros es que tengamos la misma actitud humilde que tuvo Jesús, de no aferrarnos a nada y venir a la cruz, dejar allí esas cosas que nos impiden vivir con humildad en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en todo lugar donde vayamos. ¿Qué le parece si usted en el papelito que le entregaron escribe allí qué es esa cosa, como dice un pastor, esa cosa que le llena de orgullo, esa cosa que usted cree que le pertenece, esa cosa que no le permite en humildad tener una relación directa con Dios, esa cosa que usted cree que usted es eterno en esta tierra. Escríbala ahí y los trae. Y para eso significa un acto de voluntad, levantarse de su lugar y traerlo a los pies de la cruz. Si usted nunca ha rendido su corazón al Señor, nunca le ha dicho a Jesús: venga a mi corazón, levante su mano, por favor. ¿Hay alguna persona que nunca le ha dicho al Señor: Señor, venga a mi corazón? Haga esta oración conmigo. Y si usted está conectado también, haga esta oración conmigo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme,
para sanar mi vida, para sanar mi matrimonio, mi familia, mi mente. Así que te abro mi corazón, Señor, y te pido que reines en él, Señor. Que la humildad, Señor, con la que viniste a este mundo, que dejaste todo, entiendo hoy y reconozco que fue por mí. Gracias, Señor, por este sacrificio que has hecho por mí. Ante tu humildad, Señor, quedamos sin palabras. Ante el sacrificio, el amor tan grande por cada uno de nosotros, Señor, quedamos sin palabras. Solamente viste la necesidad en cada uno de nosotros, Señor, y te despojaste de todos tus títulos, de tu reputación, de tu imagen, de tu posición como Dios, y viniste a este mundo para caminar con cada uno de nosotros. Hoy nos rendimos a ti, Señor, pidiendo perdón por esa cosa que está en nuestro corazón, Señor, que nos ha llenado de orgullo. Ayúdanos, Señor, a desprendernos en humildad como tú lo hiciste, a obedecer al Padre como tú lo hiciste, a servir a los demás, Señor, como tú lo hiciste. Gracias, Jesús, porque una vez más, Señor, una vez más, tu ejemplo, Señor, tan amoroso, Señor, nos envuelve y nos quebranta, Señor. Y lejos de acusarnos, nos amas con amor eterno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Y en esta iglesia, Señor, en esta reunión, exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos a nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores, que descendió desde su gloria, bajó hasta lo más profundo, se humilló, nos salvó y fue exaltado nuevamente por el Padre. Aleluya, Señor, porque en ti tenemos esa misma esperanza de redención, Señor. Aleluya, Señor, gracias, gracias, Jesús. Y le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, a Cristo Jesús, el único y santo Dios. Como viniste al mundo a servir, me pides que haga lo mismo por ti, sirviendo en amor a la familia que dejaste aquí.